Familia, buenas noches, Dios les bendiga. Me alegro de saludarlos en esta ocasión para compartir una vez más un texto de la palabra del Señor. Y antes de mirar sobre qué quiere el Señor que hablemos, vamos a colocar este tiempo en la presencia del Señor y le decimos: soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, Padre amado. Nos humillamos delante de ti, Señor, reconociendo tu poder, tu grandeza, tu soberanía, Señor, reconociendo que no somos nadie, Señor, si no es porque a través de ti, Señor, recibimos la misericordia y la gracia que nos das día a día, Señor. Hoy te pedimos, Padre eterno, que hables a nuestras vidas, Señor, que a través de tu Santo Espíritu nos ministres, nos guíe, nos dé la sabiduría y el entendimiento, Señor, para entender y escudriñar tu palabra, Padre eterno. Hoy, Señor, también te pedimos, Señor, que guíes, protejas, cuida, Señor, a cada miembro de cada familia, Señor, que está escuchando, Señor, este video, Padre eterno. Que nos podamos, Señor, alimentar día a día de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, te bendecimos. Colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Listo, familia, entonces vamos a hoy hablar un texto ubicado en la palabra, en el libro de Eclesiastés 1, versículos del 1 al 3, y dice: palabra del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Para nosotros poder entender este texto aquí, vamos entonces a poner en contexto de qué es lo que nos están hablando. Resulta que este libro de Eclesiastés fue escrito por el rey Salomón. El rey Salomón fue el hijo del rey David. De pronto muchas veces van a escuchar hablar del rey Salomón, pero pues hoy vamos a entrar un poquito en su vida. ¿Qué fue lo que él hizo de importante? Resulta que el rey Salomón fue nombrado como rey muy joven. El rey David, pues yo creo que el rey Salomón fue el último hijo de él. Fue nombrado muy joven, entonces un día de sueño el Señor le habla y le dice que le pida lo que quiera, que él se lo va a conceder. Entonces el rey Salomón dijo: Señor, yo soy muy joven para gobernar tu pueblo, dame mucha sabiduría, Señor. Entonces a Dios, ¿qué pareció? A Dios le pareció como muy bonito eso que Salomón le estaba pidiendo, porque Salomón no le pidió plata, no le pidió fama, no le pidió nada, sino que le pidió fue sabiduría. O sea, no le pidió algo, nada para él personal, sino que fue para dirigir, para gobernar el pueblo de Dios. Entonces le dio toda la sabiduría. De hecho, aquí en el mismo libro de Eclesiastés dice que nadie antes que Salomón tuvo la sabiduría que él llegó a tener. Pues si lo veíamos después el único que le sobrepasó fue Cristo. O sea, otra persona no hemos escuchado con esa sabiduría que tenía el rey Salomón. Entonces, Salomón tuvo la gracia de Dios. Dios tuvo con él muchos años. Salomón fue uno de los que fue el rey que construyó el primer templo en Jerusalén, el primer templo para Dios. Pero resulta que Salomón, al pasar los años, fue desviando su corazón. De hecho, Salomón llegó a casarse, llegó a tener 1000 mujeres. De esas 1000 mujeres, 700 eran las reinas y 300 las concubinas. O sea, a toda mujer que él le parecía bonita, él lo que hacía que extenderle su cetro. Entonces esa mujer le extendía su cetro y esa mujer era la esposa de él. Y las otras 300, que dice ahí las concubinas, lo que decimos nosotros en el tiempo, las amantes. O sea, únicamente en la cabeza de Salomón, en medio de toda su fama, su poder que Salomón llegó a tener, o sea, únicamente a él se le pudo haber ocurrido tener 1000 mujeres, porque nunca yo he escuchado a otra persona que haya tenido 1000 mujeres. Sin embargo, él tuvo 1000 mujeres. En el mismo libro de Eclesiastés, en el capítulo 2, dice que él llegó a tener mucha plata, mucha fama, llegó a tener muchos esclavos, llegó a tener mucho ganado, llegó a tener muchas flotas marítimas. Bueno, Salomón no se privó de nada, no se privó de ningún deseo. Todo lo que sus ojos pudieran mirar y apreciar y lo que él le gustaba lo tomaba para él. Pero resulta que se desvió su corazón. O sea,
¿De qué le sirvió a Salomón tanta fama, tanta plata, si él desvió su corazón? Si Dios le había dicho a él que no tenía que no debía casarse con mujeres extranjeras, mujeres de otros países, porque esas otras mujeres adoraban a otros dioses, y sin embargo Salomón, ¿qué hizo? Con esas 1000 mujeres que llegó a tener, esas mujeres eran extranjeras. O sea, de hecho aquí no nos dice que dentro de esas mujeres había mujeres judías, ¿no? Que eran extranjeras. Y entonces a esas mujeres extranjeras, a todas esas mujeres, él les hacía su altar. Esas mujeres creían en muchos dioses porque eran paganos, eran de otras culturas y tenían otros dioses. Entonces a todas esas mujeres les construía altares. Entonces Salomón terminó inclinando su corazón, en vez de Dios, terminó inclinando hacia esos otros dioses. Y eso no le agradó a Dios. Entonces Dios lo apartó. Otra cosa que Dios le había dicho a él, que tendría que alejarse de esos otros reinados. Y sin embargo Salomón, ¿el qué hizo? Tuvo muchos negocios con esos otros reinos. En el reino de Salomón fue un reino de pura paz. ¿Por qué? Porque Salomón, él empezaba a negociar con esos otros reinos, y uno de esos negocios eran que prácticamente, en mis palabras, hacía trueque. O sea, esos reinos les entregaban las hijas a él para que él se casara con ellas. Y entonces ya había como un vínculo de familia ahí. Entonces no había entonces ningún problema, sino que todo estaba en paz ahí. Entonces ahí es ahí donde llega Salomón. Pasan los años, llega al ocaso de su vida, y es donde él empieza como a analizar: ¿qué hice yo con mi vida? Todo lo que tuve, toda la fama, todo el poder, ¿qué hice yo? O sea, rumbié, en mis palabras, rumbié, hice lo que quise, tuve las mujeres que quise, mejor dicho, me vestí como quise, porque la misma palabra lo dice, que nadie se vistió como Salomón, con todo el esplendor que Salomón tenía, el reino que él tenía y la sabiduría que él tenía. Mejor dicho, a él lo venían a conocer de todas partes. De hecho, también nos habla ahí la Biblia, la reina de Saba, que llegó a conocerlo a Salomón porque estaba deslumbrada por todo lo que decían de la sabiduría que él tenía. Sin embargo, él dice: ¿de qué me sirvió todo eso? Si me aparté del Señor. Dice ahí donde él dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué es vanidad? Algo efímero, algo que no tiene sentido, algo que es pasajero, que es inútil. Eso es vanidad. Entonces dice él: ¿de qué me sirvió? ¿De qué me sirvió? Y entonces es donde él dice: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿De qué le sirve? Trabajó, amontonó, pero ¿de qué me sirvió tanta fama, tanta riqueza, tanto poder? ¿De qué me sirvió si mi corazón lo desvié del único ser que tenía que estar ligado a mí, que era Dios? Lo desvié. Y entonces es ahí donde Salomón nos escribe, nos deja como unas recomendaciones. Y la primera recomendación la encontramos en el capítulo 11 del versículo 9. Dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y andar en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. ¿Qué le está diciendo ahí? Haga, amigo, lo que usted quiera hacer. Si le gustó algo, cómaselo. Si le gustó esta mujer, bueno, téngala. Si le gustó eso, haga lo que usted quiera. Está diciendo Salomón ahí en estas palabras. Eso le está diciendo. Pero dice Salomón: pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quiere rumbear, quiere beber, quiere salir, quiere parrandear, quiere tener las mujeres que quiera, quiere vivir una vida de bohemia, quiere hacer lo que sea, hágalo. Pero tenga en cuenta que Dios va a juzgar todo eso. Y mire lo que sigue diciendo en el versículo 10. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Y lo que está diciendo, qué bonito, dice: quita de tu corazón el enojo. Ojo, mijo, aparte de tu carne el mal. No haga cosas malas, no haga cosas indebidas, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. A veces pensamos que siempre vamos a estar jóvenes y bellos. A veces pensamos que y a veces miramos como por debajo del hombro a los demás, hacemos tantas cosas. No es así. Esa juventud va a pasar. La adolescencia pasa. Todo eso pasa, todo eso es vanidad, como dice Salomón. Dice, ya estamos en el capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales diga: no tengo en ellos contentamiento. Es lo que él dice. Bueno, pasan tantos años, hice todo lo que quise,
Me gasté toda la plata en todo lo que quise gastármela. No me privé de nada. Pero ¿de qué me sirve? Si pasaron los años, llegó el tiempo, llegó a mi juventud y digo yo, ¿qué he hecho de bueno con ellos? ¿Qué hice de bueno? ¿Qué tengo de importante? O sea, ¿qué tengo algo de qué gloriarme, de decir, bueno, hice esto y esto me sirve por tal cosa? No, él dice que no tiene nada de qué gloriarse, que todo lo que hizo fue vano, no sirvió, todo lo que hizo fue basura, en otras palabras, lo que hizo Salomón. ¿Ya? Y mire lo que sigue diciendo, el fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dice él, obedece a Dios. Obedezcan a Dios, dice, anden en los caminos de Dios, porque Dios va a traer toda obra encubierta. Todo lo que hagamos, Dios lo va a juzgar, sea bueno o sea malo. O sea que el todo de esto es que tengamos esa reverencia a Dios, que podamos decir, Señor, usted es el Todopoderoso, no hay nada más grande que usted, Señor. Es lo que tenemos que decir y ser obedientes con Dios. O sea, ese es el mensaje que nos deja el rey Salomón, que en medio de todo su trayecto que él tuvo, al final a esa conclusión llega. Entonces, familia, oremos. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre Eterno, gracias por ubicarnos, gracias por guiarnos, gracias por mostrarnos, Señor, las sendas que debemos conocer, Señor. Sabemos, Señor, que tenemos un libre albedrío, Padre amado, y cada quien decide, Señor, hacia dónde coger, hacia el bien o el mal. Gracias, Señor, porque nos está dando a entender, Señor, que hay un juicio, Señor, y que ese juicio viene de acuerdo a nuestras obras, Señor, lo que hagamos, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, te bendecimos, te adoramos, colocamos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Familia, Dios les bendiga, que tengan excelente noche y un día espectacular para mañana.